Respira. Mira a tu alrededor. ¿Qué estás intentando controlar en este preciso momento? Quizá no lo veas, pero lo llevas encima. Un peso silencioso, invisible, hecho de expectativas, de deberías, de lo que tiene que pasar. Todos lo cargamos. Nos aferramos a planes, a personas, a resultados. Creemos que, si apretamos más fuerte, las cosas no se saldrán del guión. Que si estamos en control, todo estará bien. Pero el control es un espejismo. Y lo sabes. Piensa en las veces que intentaste forzar una conversación, manipular una emoción, adivinar el futuro, cambiar lo que otro pensaba, mantener una imagen perfecta. ¿Cómo te sentiste después? Cansado, frustrado, lejos de ti. En nuestra búsqueda de seguridad, terminamos construyendo cárceles mentales. Pequeñas jaulas doradas donde todo debe ir como lo planeamos. Pero la vida no es una línea recta. La vida es una ola. Y cuando te resistes a la ola, te arrastra. Hay una verdad incómoda que evitamos mirar. No controlamos casi nada. No controlamos el clima, las emociones ajenas, los pensamientos que vienen a la mente, ni siquiera el próximo latido de nuestro corazón. Y sin embargo, seguimos apretando los puños. El Zen lo observa con una sonrisa suave. No se burla. No juzga. Solo señala el absurdo de nuestra batalla contra lo que simplemente es. Porque mientras tratamos de sostener el mundo en nuestras manos, nos estamos perdiendo la vida. Esa necesidad constante de dirigir, corregir, anticipar es un susurro de miedo. El miedo de soltar. El miedo de no ser suficiente si no lo controlamos todo. Pero aquí es donde comienza algo distinto. Un nuevo camino. Porque cuando comienzas a ver el peso, también puedes comenzar a soltarlo. Y ahí es cuando el Zen entra, no como una respuesta, sino como un silencio que lo envuelve todo. Soltar no es rendirse. Es dejar de forzar lo que nunca dependió de ti. Y entonces, la pregunta ya no es ¿cómo controlo todo?, sino ¿cómo aprendo a soltar? Soltar no es caer al vacío. Es regresar. Regresar al momento. A la vida tal como es, sin filtros ni resistencia. El Zen no es una religión de dogmas. Es una práctica de observación. Una mirada limpia, sin juicio, hacia lo que ocurre aquí y ahora. Cuando los maestros Zen hablan de soltar, no te están pidiendo que renuncies al mundo. Te invitan a dejar de luchar contra él. Permite que las cosas sean como son. Dicen. Y al principio, esa frase parece absurda. ¿Cómo no resistirse a lo injusto, a lo doloroso, a lo que no se alinea con lo que yo quiero? Pero el Zen responde con una calma antigua. Lo que es, ya es. Tu sufrimiento nace al querer que sea otra cosa. Soltar, en el Zen, es el arte de fluir sin apego. Es actuar sin aferrarte al resultado. Amar sin necesidad de poseer. Pensar sin quedar atrapado en los pensamientos. Imagina por un instante que dejas de intentar controlar cada conversación, cada día, cada paso del otro. Y simplemente haces lo que corresponde y luego sueltas. Ese es el corazón del Zen. No pasividad, no indiferencia, sino una participación profunda en la vida, sin apego al resultado. El bambú se dobla con el viento, no se rompe, y así la enseñanza se vuelve viva. No se memoriza, se encarna. No se impone, se respira. No busques la iluminación, suelta tus ideas sobre ella. Dicen los antiguos, cuando sueltas, aparece el espacio. Cuando hay espacio, hay claridad. Y cuando hay claridad, ves la vida tal como es, y eso basta. Aquí es donde el Zen encuentra su voz más sutil. En los pequeños actos que no necesitan control. Caminar, respirar, observar, estar. Pero para entenderlo más allá de las palabras, a veces hace falta una historia. Una imagen que despierte algo más profundo que el pensamiento. Y es ahí donde entramos al siguiente momento. Una antigua parábola que ha viajado siglos. Para recordarte que soltar no siempre es perder. A veces, soltar es sobrevivir. Hace siglos, en algún rincón de China, un monje caminaba por las montañas en busca de leña. El viento soplaba con calma y el cielo estaba despejado. Pero de pronto, un rugido.
Un tigre. El monje corrió sin pensarlo. Corrió hasta el borde de un precipicio. Y sin más opción, se aferró a una enredadera que colgaba por el borde del acantilado. Arriba, el tigre lo observaba, hambriento. Abajo, más lejos de lo que quisiera ver, otro tigre esperaba. Y justo entonces, dos ratones, uno blanco, uno negro, comenzaron a roer la raíz de la enredadera que lo sostenía. Sin pasado al que volver. Sin futuro al que huir. Solo el ahora. Y en ese instante, el monje vio, creciendo cerca de su mano, una pequeña fresa roja. La tomó. La llevó a su boca. Y la saboreó profundamente. ¡Qué dulce estaba esa fresa! Dijo. Muchos oyen esta historia y se quedan esperando una salida. Una salvación. Una explicación. Pero el Zen no ofrece moralejas cómodas. Ofrece verdades desnudas. El tigre arriba representa el pasado. El que espera abajo, el futuro. Los ratones son el tiempo, día y noche, que desgastan la cuerda de la vida. Y la fresa. Esa simple fresa. Es este momento. Este instante, donde todo parece desmoronarse. Pero aún puedes saborear lo que es. El arte de soltar no siempre implica soltar físicamente. A veces significa soltar mentalmente. La necesidad de escapar. La obsesión por entender. El deseo de que las cosas sean distintas. El monje no podía controlar nada, pero aún podía elegir cómo estar. Y eligió saborear. Soltar es amar lo que hay, incluso si no hay promesa de un mañana. Dice el Zen. Y es aquí donde la historia se vuelve espejo. Porque tú también estás colgado de esa cuerda. Tú también sientes el rugido del ayer y el miedo del mañana. La pregunta es, ¿estás saboreando tu fresa? Ahora que lo has visto, puedes comprender una cosa. Lo que más te lastima, no es lo que pasa, es lo que resistes. Y cuando resistes, te tensas. Cuando te tensas, te rompes. Pero hay otra forma. Una forma más suave, más sabia, más ligera. Y es momento de explorarla. Porque resistir duele. Y soltar, libera. Resistir. A eso le llamamos fortaleza. Nos lo enseñaron desde niños. No te rindas, sé fuerte, no llores, lucha. Y sí, resistimos. Resistimos el dolor, el cambio, el paso del tiempo, la pérdida, la incertidumbre. Nos aferramos incluso a lo que nos lastima, por miedo a lo que podría venir después. Pero nadie nos habló del costo. Resistir es agotador. Es nadar contracorriente cada día. Es vivir con el cuerpo tenso, la mente cansada y el alma en pausa. Nada en la naturaleza resiste tanto como nosotros los humanos. La flor se marchita sin oponerse. El río cambia de curso sin quejarse. Y tú, sigues insistiendo en que las cosas salgan como tú esperas. Que el otro cambie. Que lo que ya se fue, regrese. Que el pasado pida perdón. Que el futuro venga con garantías. Pero cuanto más lo intentas, más te duele. Porque resistir es pelear con la realidad. Y la realidad siempre gana. Mira tu cuerpo. ¿Qué emociones llevas apretadas en el pecho desde hace días? ¿Qué pensamientos repites una y otra vez, como si al pensarlos más pudieras cambiarlos? Eso no es fortaleza. Eso es cárcel. Ahora, imagina soltar. No como un acto de debilidad, sino como un acto de inteligencia profunda. Soltar no es huir. Es abrir las manos. Es dejar de cargar lo que ya no te corresponde. Cuando sueltas, algo en ti se relaja. El cuerpo respira más hondo. El corazón deja de pelear. No significa que te resignas. Significa que eliges la paz por encima del control. Y poco a poco, descubres que no hace falta que todo esté bien para que tú estés en calma. No hace falta tener respuestas para confiar. No hace falta tener certezas para avanzar. Cuando dejo de resistir, todo encuentra su lugar por sí solo. ¿Y si dejar ir no fuera el final de algo, sino el principio? ¿Y si lo que estás soltando te estaba impidiendo recibir lo que viene? Resistir es como cerrar los ojos con fuerza, esperando que el mundo cambie. Soltar es abrirlos por fin, y darte cuenta de que siempre estuviste a salvo. Aquí comienza una nueva manera de caminar. Una forma más liviana de vivir. Pero, ¿cómo se ve eso en la vida cotidiana?
¿Cómo se aplica en un día cualquiera, en una casa común, en una mente real? Porque no basta con entender el Zen. Hay que vivirlo. Hablar de soltar en medio de una montaña, rodeado de silencio, parece fácil. Pero, ¿cómo se suelta cuando tienes 3 mensajes sin responder, una discusión pendiente y 1000 pensamientos revoloteando en tu cabeza? El Zen no está reservado para monasterios. El Zen vive en lo cotidiano. Y el arte de soltar, también. Soltar es apagar el teléfono mientras comes. Es dejar de revisar cada 5 minutos si alguien ya te respondió. Es no engancharte en una discusión solo para tener la razón. Soltar es dejar que alguien piense diferente sin sentirte atacado. Es permitir que el otro tenga su camino, su ritmo, su forma. Es aceptar que tú también estás cambiando, y que eso está bien. El apego empieza en la mente, pero también ahí comienza la libertad. ¿Te has fijado cómo tu cuerpo se endurece cuando las cosas no salen como quieres? Cuando una persona no actúa como esperabas. Cuando un plan se cae. Cuando la vida no sigue tu guión. Ese es el momento perfecto. Ahí es donde se practica. No es necesario huir al bosque ni sentarse en loto durante horas. Soltar se practica cuando eliges no insistir. Cuando eliges no responder con rabia. Cuando eliges observar en vez de controlar. Haz lo que corresponde. Y suelta el resultado. Lava los platos con atención. Respira antes de hablar. Escucha sin querer arreglar. Haz espacio entre pensamiento y acción. Eso es soltar. Soltar es también dejar ir ideas rígidas sobre ti mismo. No soy suficiente. Debería haber logrado más. Necesito tener todo claro ya. Cuando sueltas esas frases, el presente se vuelve más habitable, más blando, más tuyo. No siempre hay que hacer más. A veces, la práctica más profunda es dejar de hacer. Soltar en la vida diaria es confiar en que lo que es suficiente por ahora. Es permitirte vivir sin tenerlo todo resuelto. Y entonces, la mente, como un estanque agitado, empieza a calmarse. Y lo que antes parecía inaceptable, se vuelve simplemente parte del camino. El Zen no quita el dolor, pero disuelve la resistencia. Y ahí, justo ahí, nace algo que no esperabas. Paz. Así comienza a florecer una nueva relación contigo mismo y con la vida. Una relación basada no en el control, sino en la confianza. Y con esa confianza, vuelves al lugar del que nunca te fuiste. El ahora. El silencio. Tu centro. Después de todo lo dicho, después de las historias, los pensamientos, las palabras, queda algo más profundo. Algo que no necesita explicarse. Algo que solo puede sentirse. El silencio. El silencio no es la ausencia de sonido. Es la ausencia de ruido interior. Es ese espacio donde ya no estás discutiendo con la vida. Donde ya no estás luchando contra ti mismo. Donde simplemente eres. Y ese silencio, ese centro, no está en las montañas ni en los templos. Está dentro de ti. Aquí. Ahora. Volver al silencio no es desconectarte del mundo. Es regresar a tu hogar interior. Al lugar donde puedes ver sin juzgar. Sentir sin miedo. Vivir sin cargar. Cuando el barro se asienta, el agua se vuelve clara. Y tú eres ese estanque. Tus pensamientos son solo hojas que flotan en la superficie. No tienes que empujarlas. No tienes que analizarlas. Solo dejar que estén. Y que pasen. Porque en el fondo de ese estanque, no hay caos. No hay carencia. No hay necesidad de controlar. Solo hay silencio. Y desde ese silencio, todo cambia. Porque cambias tú. Lo que antes era problema, ahora es aprendizaje. Lo que antes era pérdida, ahora es espacio. Lo que antes dolía, ahora sana. Volver al silencio no es una meta. Es recordar quién eres cuando dejas de correr. Es vivir desde la raíz. Desde la calma. Desde el ser. Y cuando habitas ese silencio, cada palabra es más sabia. Cada gesto, más suave. Cada día, más simple. Soltar no es perder. Es volver a ti. No estás aquí para controlarlo todo. Estás aquí para vivirlo todo. Respira. Suelta. Confía. Y recuerda, no hay nada más poderoso que un corazón en paz.